¿Estás buscando el mejor regalo para el Día del Padre? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Dyson que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Sé que sale en plano aquí gran parte de los accesorios de la Dyson, de la V15 Detect, pero como los vamos a ver todos, quiero tenerlos a mano para intentar hacerlo lo más dinámico posible. Hoy vamos a analizar la aspiradora sin cable más potente e inteligente, que fue escogida como el producto más innovador del año. La Dyson V15 Detect Absolute. Una máquina que ya os avanzo que es una auténtica bestia y que implementa una serie de funciones y de sensores y tecnologías smart que va a conseguir que realicemos la mejor limpieza posible, exprimiendo al máximo la batería y por tanto la autonomía del producto y consiguiendo la mejor limpieza con el esfuerzo mínimo tanto en configuración como en uso. Como de costumbre, vamos a ir viendo un poquito, antes de meternos en faena propiamente dicha, las especificaciones técnicas de esta Dyson V15 Detect Absolute. Un aspirador de 126 x 26,7 x 24,89 centímetros y con un peso de 3,08 kilogramos, implementando una batería intercambiable que le da una autonomía de hasta 60 minutos con un tiempo de carga de 4 horas y media, contando con un motor de 14 ciclones con una potencia de 220 vatios y una pantalla trasera LCD a color. En lo referente a los accesorios los vamos a ir viendo poquito a poco, un poco más adelante cuando acabemos de ver o veamos por completo las tecnologías que implementa el cuerpo propiamente dicho de esta Dyson V15 Detect. Como hemos dicho, estamos ante una auténtica joya de la ingeniería al servicio de la limpieza, comenzando por su nuevo cepillo de luz, que es básicamente el accesorio estrella que le da el sobrenombre de Detect a la aspiradora, que proyecta un haz láser que nos permitirá ver las partículas que de otra forma escaparían a nuestra vista. Y gracias a verlo podemos cerciorarnos de que no nos dejamos absolutamente nada por aspirar y conseguir una limpieza más precisa, más absoluta, por decirla de alguna forma, con un esfuerzo mínimo. También se incorpora un cepillo Motorbar que succiona rápidamente el pelo de las mascotas y lo desenreda automáticamente para evitar que se acabe atascando en el propio cepillo y espaciar así más las limpiezas del cepillo propiamente dicho. En lo referente a estas tecnologías Smart y sensores que hemos dicho en la introducción, comenzamos por un sensor acústico que cuenta las partículas de polvo aspiradas, las que pasan por el colector de entrada 15.000 veces por segundo y aumenta la potencia de succión cuando detecta que hay muchísima cantidad de partículas para evitar que por falta de potencia algunas de estas se queden sin ser aspiradas. Esto obviamente se ve reforzado por un filtro avanzado de 5 capas que captura el polvo y retiene el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 micras de tamaño. Si combinamos estos dos puntos tendremos una fuente de información bastante importante a la hora de ver qué estamos haciendo, qué estamos limpiando, qué cantidad de suciedad hay, el tamaño de las partículas y por tanto podremos ver todo esto, toda esta información y mucha más en la pantalla LCD que tenemos en la trasera del aspirador. En lo referente a la información extra, pues también podremos utilizar esta pantalla para escoger los diferentes modos de aspirado, la autonomía que nos queda de batería o en la carga de batería que tenemos la podremos ver también en tiempo real y gestionar así el modo de aspiración dependiendo de ese tipo, de la cantidad de polvo que estemos aspirando, de partículas que estemos aspirando, con la batería restante para conseguir acabar la limpieza con una única carga de batería. Y ya que hablamos de batería, decir que la batería es reemplazable, por lo que podremos tener más de una si realizamos tareas, limpiezas muy largas o que requieran mucha autonomía, podremos simplemente cambiarla por otra, o también en el caso de que ya haya degenerado con el paso del tiempo, pues podremos simplemente reemplazarla por una nueva sin tener que pasar por un SAT y pagar la mano de obra.
Y ya que hemos hablado de los diferentes modos, encontramos 3 modos principales y una función que me parece muy interesante, que la podemos catalogar también de un modo. Tenemos el modo Eco, que es el modo de potencia más baja, con la que obtendremos una autonomía de hasta 60 minutos. Un modo intermedio, que es básicamente eso, un modo equilibrado en el que la potencia y la autonomía van de la mano, con una potencia de succión media, que es bastante buena, y una autonomía que ronda los 40 minutos. Y también tenemos un modo Boost, en el que desataremos toda la potencia del motor de 220 vatios, mermando la autonomía hasta unos 10 minutos. Ese cuarto modo que decíamos, que no es un modo realmente en el menú de configuración del aspirador, es el modo Auto. Y este modo es el que utiliza las tecnologías que hemos ido viendo, como el sensor de partículas, el sensor de presión del cepillo que estemos utilizando, también detecta el accesorio que estamos utilizando, para ajustar la potencia del aspirador de forma automática a las circunstancias de la limpieza que estemos realizando. Gracias a esto no nos quedaremos cortos de potencia, pero tampoco tendremos potencia de más, para poder así evitar que drenemos la batería innecesariamente. Este es el modo que básicamente recomendamos para los que, como un servidor, pues queremos optimizar al máximo el uso del dispositivo en cuestión, en este caso del aspirador, para no malgastar la batería innecesariamente y obtener la potencia necesaria para conseguir una limpieza absoluta. Destacar también que una de estas tecnologías que no hemos mencionado hasta ahora es la tecnología Dyson DLS, que monitoriza 360 veces por segundo la resistencia de la barra del cepillo, adaptando la potencia de manera inteligente para trabar el polvo de los suelos duros y alfombras y optimizar la autonomía. Continuamos con el depósito de la Dyson. En este caso tenemos 0,76 litros, lo cual nos da capacidad más que suficiente para limpiar todo nuestro hogar o vehículo de una sola tacada, sin tener que estar vaciando el depósito cada 2×3. Pero en el caso de que tuviéramos tanta suciedad que se nos quedara pequeño, el sistema de vaciado del depósito e incluso la retirada es sumamente sencillo. Basta con darle a la palanquita, llega un punto en que se abre solo, vaciamos, y si queremos retirarlo por completo es solo pulsar un botón y lo extraemos para lavarlo. En lo referente a ergonomía encontramos un diseño tipo pistola, tan solo 3 kilos, por lo que tampoco pesa demasiado, y si no, pues nos ponemos un poquito cachas, y el accionamiento es mediante este disparador. El sistema de disparador tiene, como todo en esta vida, ventajas e inconvenientes. La ventaja es que no tengo que estar trasteando el botón como en la Mini en el caso de que quiera apagar, es solo soltar y listo. El inconveniente es que tenemos que tenerlo pulsado todo el rato mientras estamos aspirando y puede resultar incómodo. A mí personalmente me he adaptado bastante bien a él y no he tenido ningún tipo de problema. Y visto esto, pasamos a los accesorios. Tenemos el tubo alargador, obviamente, para utilizarlo en modo escoba. El sistema de anclaje, para los que no hayáis visto una Dyson, es bastante sencillo. Tiene solo una única postura y se retira así, tanto ahí como en la trasera. Encontramos el cepillo Digital Motor Bar, que es un cepillo motorizado que aspira el polvo y el pelo de todo tipo de suelos. Incorpora un pequeño peine desenredante, aquí transparente, para desliar el pelo y que no acabe enrollado, el pelo largo enrollado en el cepillo, en el rodillo del cepillo. Por lo que es bastante útil para hogares en los que haya personas con pelo largo o mascotas con pelo largo. Y además tiene este accesorio que nos permite reducir su perfil de forma bastante cómoda para acceder a sitios debajo del sofá, aunque es algo voluminoso, por lo que si es un sofá demasiado bajito, pues no nos va a caber. Continuamos con cepillos, el cepillo estrella. En este caso, el cepillo con tecnología de iluminación. Es un cepillo que tiene celdas de fibra de carbono para atraer mediante energía estática, electricidad estática, las partículas de polvo. Es un cepillo fluffy, es especialmente recomendable para suelos duros y tiene el haz de luz láser, que es lo que nos sale de estos dos sensores de aquí, este haz de aquí, pues lo que nos va a permitir ver las partículas de polvo pequeñitas para que no escapen a nuestro aspirado. Tenemos un segundo adaptador para limpiar en sitios bajos, que nos va a permitir, pues básicamente eso, limpiar en sitios bajitos sin tener que agacharnos nosotros, incluso tumbarnos en algunos aspiradores o mopas
para pasar debajo de esos muebles de perfil bajo. También tenemos un pequeño cepillo motorizado que es apto para todo tipo de suelos, especialmente recomendado para mascotas o personas con pelo largo por su diseño cónico y también el peine que desenreda el pelo y lo estira para que no acabe incrustado en el propio rodillo del cepillo, aunque en este caso, como veis, es bastante más pequeñito, por lo que es ideal para superficies más angostas. Tenemos un accesorio multifunción que es cepillo. Es como la típica boca anchita del aspirador, y si desplazamos el cepillo hacia adelante, pues tenemos un cepillo de celda que es muy útil para, por ejemplo, los rodapiés, por ejemplo, yo lo utilizáis por lo menos, y para otro tipo de superficies algo más inaccesibles. Y por último tenemos el accesorio rinconera, pues que tiene básicamente esta formita que es muy útil para esos rincones en los que es difícil acceder con cualquier otro tipo de accesorio, y podemos llegar a esos sitios más angostos y dejarlos perfectamente limpios. Y dicho todo esto, a pesar de que me sobrepasa ya la cantidad de cacharritos que tengo por aquí porque viene muy nutrida de accesorios, vamos a pasar a la experiencia de uso y conclusiones. Quiero avisar de que yo parto de la base de que llevo un año aproximadamente utilizando la Dyson Micro, que es básicamente una versión mucho más pequeñita y más light de la misma marca. Y aquí obviamente me he encontrado sobrepasado por la cantidad de implementaciones tecnológicas que ha metido Dyson en esta aspiradora, en la V15 de Tech Absolute, para conseguir que la limpieza no solo sea absoluta, como su propio nombre dice, sea una limpieza más eficiente, más eficaz, sino que además sea muchísimo más cómoda. Y es que implementa una cantidad de sensores y de tecnologías que yo, la verdad, no sabía que se investigara tanto en el ámbito de la limpieza, para que podamos conseguir una limpieza profunda con un esfuerzo mínimo y optimizando el uso de los recursos que tenemos, en este caso de la batería, ajustando de forma automática la potencia de succión según la información que va recabando de los diferentes sensores que tiene, como de la cantidad de polvo que hay, la cantidad de presión de aire que tenemos en los diferentes cepillos, y el tamaño de las partículas y la cantidad de estas que va recolectando, para adaptar la potencia de succión o la potencia de aspirado a todos estos, teniendo en cuenta todos estos parámetros, y conseguir una limpieza profunda de forma eficaz con la potencia necesaria y optimizando al máximo el uso de la batería, llegando hasta los 60 minutos en el caso de los que realizamos limpiezas diarias y obviamente la cantidad de suciedad pues es limitada. En lo referente al uso en las diferentes superficies, la verdad es que, como veis, tenemos un abanico de accesorios brutal. Yo el que más he utilizado, siendo honestos, es el láser de Tech para suelos duros. En mi caso no tengo alfombras en casa, puesto que somos alérgicos asmáticos, entonces la limpieza y la reducción de polvo y ácaros es esencial en mi hogar. De ahí que me encante los aspiradores Dyson, porque son muy eficaces. Y también he utilizado bastante en sofás de forma diaria, sofás y colchones, este pequeñito que la verdad va muy bien, consigue una limpieza brutal. Incluso cuando crees que el colchón está limpio, te sorprende lo que puede sacar este pequeño sinvergüenza. Y obviamente el del rinconera para las esquinas de las escaleras y demás. No obstante, a pesar de que hay accesorios que utilizo poco, como este segundo cepillo o el cacharrito este, que sí que me viene bien, para ciertas partes del coche, por ejemplo, pues nunca vienen mal para aquellos usuarios que tengan más variedad de superficies que limpiar, como por ejemplo alfombras, o tengan mascotas en casa, o este tipo de limpiezas. La experiencia, el resumen de la experiencia es simplemente extraordinario. No me extraña que le hayan dado el premio a la innovación a este producto, ya que la V15 de Tech Absolute es la aspiradora o el aspirador más avanzado que he visto para ofrecerte una limpieza absoluta, optimizando al máximo el uso de la batería. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a la Dyson V15 de Tech. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.